Vamos ya, estamos en directo, 12 minutos pasan de las 11 de la mañana y tenemos con nosotros a los diputados autonómicos del Partido Popular de Elche, Lucía Peral y José Salas, que acompañan al portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en les Corts Valencianes, Nando Pastor. Bienvenido, Nando. Hola, ¿qué tal? Bueno, Lucía, buenos días de nuevo, y Pepe Salas, bienvenido al programa Día a Día. Gracias por traernos a Nando Pastor, porque es importante, está aquí en Elche, está recorriendo distintas ciudades valencianas para realizar una campaña de divulgación sobre esas deducciones fiscales que habéis puesto en marcha este gobierno valenciano en la campaña de la renta de este año. Estamos inmersos los contribuyentes y empezó un poco con cierto desconcierto para el contribuyente, porque había casillas que no podíamos, no funcionaban. Las deducciones que habíais prometido, pues no parece que estaban funcionando. ¿Cómo está este asunto, Nando? Más que desconcierto, Ros, yo creo que lo que había era un intento por parte de la agencia tributaria, que al final es el gobierno de Pedro Sánchez, de dificultar, de entorpecer un poquito pues esa buena noticia que nosotros desde la comunidad poníamos en marcha, desde el gobierno de Juanfran Pérez de Llorca, que era posibilitarle al ciudadano que no pague tanto, como pasa a nivel nacional, ¿no?, que es un auténtico infierno fiscal, y posibilitarle, como digo, pues hombre, que un alivio fiscal en ese sentido. Y estuvieron ahí unos días, ya digo, jugando a entorpecer y tal, pero aquello se solucionó como tocaba, ahora... y perfectamente todos los ciudadanos a partir de ese momento de la comunidad de Elche pueden desgravarse cualquiera de las casillas en deducciones autonómicas, que ya son muchas las que hay, y de alguna manera, pues eso, conseguir que el dinero quede en sus bolsillos y no en las arcas de la Generalitat y del Estado. ¿Y qué deducciones habéis introducido con respecto a años anteriores? Nosotros hay que recordar que en el 23, que no hace una eternidad, hace solo 2 años y medio, la Comunidad Valenciana, los ciudadanos de Elche, estaban a la cabeza pagando impuestos en renta. Éramos de las comunidades autónomas donde más carga fiscal, donde más presión fiscal, donde más infierno fiscal había, ¿no? En estos momentos, 2 años y medio después, podemos con tranquilidad, Rosa, aquí en TLS, decir, sin temor de verdad a equivocarnos, que somos la comunidad autónoma de España donde más deducciones, donde más ayudas, donde más bonificaciones fiscales de España hay. Eso, la verdad, que conseguirlo en 2 años y medio está muy bien, y sobre todo cuando era un compromiso que habíamos adquirido en elecciones. En el 23 dijimos que si nosotros gobernábamos íbamos a posibilitar a las clases rentas medias y bajas de la comunidad que el dinero estuviese en sus bolsillos y no en las arcas del Estado, ¿no? Y que 2 años y medio después eso se pueda hacer y se pueda contar aquí en un programa de televisión, pues es un motivo de satisfacción, ¿no? Me decía Ros que exactamente qué bonificaciones. Pues bueno, empezamos los 2 primeros años con temas muy del día a día de cualquier ilicitano, de cualquier valenciano, como es el gasto que tienes por ir al dentista, por ir al oculista, por hacer deporte, la cuota del gimnasio, la cuota de una federación, la ficha federativa, por tener un familiar a tu cargo que padezca Alzheimer, por tener alguna persona de tu familia que necesite algún tipo de tratamiento de salud mental. Todo eso son cuestiones muy del día a día, ¿no? No estamos pidiendo cuestiones extraordinarias o de difícil cumplimiento. Y este año hemos introducido una muy buena. El presidente Juanfran Pérez de Llorca tuvo a bien, se empeñó desde el primer momento en que esta comunidad, que es una comunidad eminentemente musical, pues hombre, había que de alguna manera premiar, ayudar, bonificar a las bandas de música de la Comunidad Valenciana. El 50% de las mismas de toda España están aquí en la comunidad. Hay cerca de 650 bandas musicales en la Comunidad Valenciana, y lo que se ha pretendido, lo que se ha conseguido es que ese gasto que en el 25 un músico tuvo por formarse, una persona tuvo por formarse en materia musical o por la compra de un instrumento, se pueda desgravar, ¿no? Todo esto son cuestiones, repito, que premian a la cultura, a la música, al deporte. Nando, damos la bienvenida a las deducciones fiscales, pero hay un problema, y es que la izquierda dice, bueno, no sé, los presupuestos autonómicos aún no están preparados. Creía que ibas a decir que dice algo de las deducciones. No dice nada. Esto es una patente del PP, y aquí nadie, la izquierda... ¿A que no ha oído Ros decir al Partido Socialista o a Compromís, donde ellos dicen 150 euros por ir al dentista, nosotros 180? No lo dicen. Y es que esta semana, por ejemplo, llevamos a pleno, la semana que viene, el miércoles y jueves tenemos pleno, llevamos 2 PNLs, una del Partido Socialista y otra, una proposición de ley y una PNL y otra de Compromís, que piden, mientras nosotros estamos haciendo
esto, que es bajarle los impuestos a los ciudadanos, ellos vienen a pedir que implantemos en la Comunidad Valenciana la tasa turística. Y no le cuentan a los valencianos, no les engañéis, que los que la van a pagar no son solo los belgas, los holandeses, los daneses, los franceses o los italianos, también los valencianos vamos a pagar por veranear en nuestra comunidad. Porque hay que recordar, que eso no lo cuentan ellos, pero yo lo puedo contar hoy aquí, que el 40 y largos por cien, casi el 50% del turismo nacional lo nutrimos nosotros mismos, es decir, somos nosotros los turistas. Yo, por ejemplo, vengo de Alcoy, en Alcoy no se veranea en Alcoy. En Alcoy uno veranea, pues oye, en Santa Pola, en Benidorm, en, no sé, en el Día, en Campello, en San Juan. Pues bueno, cuando un alcoyano se desplace, cuando un ciudadano de Villena se desplace aquí, tendrá que pagar tasa turística. Eso es, bueno, ellos tienen ese ADN, ¿no?, de exigirle... O sea, vais a rechazar la tasa turística. Claro, Bien, ya la desmontamos nosotros. Nada más llegar al gobierno, lo primero que hicimos fue quitar el impuesto a la muerte y quitar la tasa turística. El ahorro fiscal es importante para el bolsillo del contribuyente, pero... Es muy importante, porque ahí parece que no, ahí parece que no, Ros, pero detrás de... habéis cuantificado, habéis cuantificado... ¿Qué merma hay de ingresos? Yo como no tenéis presupuesto autonómico, aún no sabemos. Curiosamente, sobre el papel, ¿qué merma puede haber? Pues curiosamente no hay ninguna merma, sino que hay un incremento. Esto es difícil de explicar o de entender a veces. Fácil. ¿De dónde vienen los ingresos? La izquierda no lo entiende, sí, pero este año posibilitamos con estas medidas que los valencianos se ahorren 100 millones de euros. Esas medidas que hemos propuesto, de salud mental, del gimnasio, de la música, se ahorran 100 millones de euros que quedan en los bolsillos de los valencianos para volverlos a gastar en aquello que consideren oportuno. Ros, usted me dirá, pero vamos a ver cómo puede ser eso y que encima... Sí, porque cuando yo tengo el dinero en mi bolsillo, lo que hago es gastarlo. Lo que hago es ir a tomar un café, ir a cenar, irme de vacaciones, y eso genera una economía en la que se vuelven a pagar impuestos. Yo cuando me tomo un café pago IVA del café. ¿Han crecido las empresas? No solo han crecido las empresas, y estamos liderando en la Comunidad Valenciana el empleo a nivel nacional desde ya hace algún trimestre, que eso está muy bien. Eso la izquierda no lo cuenta, pero eso está muy bien, sino que, como digo, estamos ingresando más. El año pasado se ingresaron, después de hacer todas las deducciones fiscales, después de bonificar impuestos como el de la muerte y tal, las arcas de la Generalitat Valenciana todavía recaudaron más. Si se cumple así esa máxima del PP, que cobrando menos puedes ingresar más. Es curioso, pero es así. Eso se ha aprobado en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, se aprobó en Andalucía con Juanma Moreno, en Galicia con Feijóo primero y con Rueda después, en otras comunidades como Castilla y León con Mañueco, y nosotros, que lo propusimos, lo prometimos en campaña, lo hemos demostrado. La izquierda les reprochan que hayan votado en contra de esa financiación estatal, del nuevo modelo de financiación para las autonomías. A ver, porque van a renunciar a más aportación económica. Yo creo que a estas alturas de la película un gobierno que el de Pedro Sánchez, que ha sido incapaz durante 4 años de presentar presupuestos, no es creíble para presentar un modelo de financiación nuevo. No es creíble. Ellos lo utilizan, ellos son muy recurrentes en tener cortinas de humo y tal, pero vamos a ver, siendo serios, de verdad. El presidente Juanfran Pérez Llorca no ha dicho que se niega a nada. Ha dicho que él se sienta a negociar, porque además él lo lleva en el ADN, lo de la mano tendida, negociar, llegar a acuerdos, consensuar con la izquierda, con quien sea, siempre que sea beneficioso para los valencianos. Pero Juan Pérez Llorca, el presidente, con mucho sentido común, lo primero que dijo, no es creíble que un modelo de financiación que se presenta para solucionar el mal endémico de esta comunidad desde el año 2008, gracias a Zapatero aún estamos arrastrando eso, no es creíble que lo haya diseñado, que lo haya cocido, que lo haya cocinado el presidente del gobierno, no donde debe y donde toca, es decir, con el resto de presidentes autonómicos sentados en la mesa del Consejo de Política Fiscal de España, sino que lo ha negociado, cocido con una persona que tiene prohibido por sentencia dedicarse a la política y que además él a sí mismo se define como profundamente antiespañolista y que no es otro que el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Empezando por ahí, la cosa ya pinta mal. Y después, yo, de verdad, Ros, no voy a ser más duro que lo ha sido Paje o Barbón en Asturias, los dos presidentes autonómicos del Partido Socialista, hablando sobre ese modelo de financiación. Ese modelo de financiación solo ha tenido un adepto, Cataluña, que es la única que se beneficia. Por eso nace de Oriol Junqueras ese proyecto. Nosotros hemos pedido cosas muy sensatas, de mucho sentido común. Le hemos dicho al presidente del gobierno que queremos una excepcionalidad por Dana, es decir, hemos tenido un gasto los valencianos extra adicional que ha tenido cualquier otro territorio por Dana, que no es cualquier cosa, y queremos un tratamiento por Dana. Queremos un fondo de nivelación transitorio hasta que llegase. Pues vamos a hablar de una serie de cuestiones de verdad, desde la lógica y tal. Ese gasto extraordinario. Lo que está pasando en educación es porque no hay dinero para invertir más.
Bueno, lo que está pasando para en educación, invertir más en más centros, en yo más sin profesorado, intentar, en más salarios. Yo intentando, mejor dicho, no hacer juicios de valor y ciñéndome a cuestiones así muy objetivas y que podemos probar, ¿no?, encima de la mesa. A ver, durante 8 años del gobierno del Botànic, es decir, de Ximo Puig y de Mónica Oltra, cuando Compromís tenía la Consellería de Educación, Vicent Marsá, todos nos acordamos de él, sí, no para bien, precisamente, todos nos acordamos de él, bueno, se produjeron hasta 5 peticiones por parte de los sindicatos de aumento salarial y hubo 5 rechazos, 5-0, 5-0, que se dice pronto. Y yo no vi ninguna huelga en la calle. Yo no vi ninguna huelga en la calle. Nosotros dicen que si dialogamos, no dialogamos. Nosotros, en el primer año, este año, por ejemplo, nos hemos sentado en 29 ocasiones, la Consellería de Educación, que también se dice pronto, 29-0, también es un dato interesante a tener en cuenta, 29 ocasiones con la Consellería de Educación a negociar en este curso escolar, a tratar diferentes cuestiones, diferentes tal. Bueno, en fin, y tenemos una huelga ahí encima. Nosotros sobre el tema de la huelga hemos dicho siempre que el interés de los profesores a cobrar más puede ser legítimo y yo no lo pongo en duda, pero sí que decimos con mucha contundencia y con mucha firmeza que el derecho de los alumnos que van a hacer su prueba universitaria a hacer en condiciones, en las mejores condiciones posibles, el examen más difícil de su vida, académicamente hablando, tiene que estar, no solo es legítimo, vamos, tiene que estar garantizado, es un derecho sagrado. Eso es lo que decimos. Y no se trata de ponerse ni con unos ni con otros, sino de decir, oye, el interés tuyo en cobrar está muy bien. ¿Qué puede pasar en las reuniones? Se estará produciendo ahora con la Consellera de Educación y los sindicatos. ¿Esperan ya poner fin a esta huelga? Yo espero que el sentido común impere. Cuando hay sentido común en una mesa, el presidente Pere Llorca siempre nos lo dice a todos los diputados, dice, oye, intentar negociar, intentar sentaros, olvidaros el matiz político, dejarlo al lado e intentar acordar aquellas cuestiones que benefician a los ciudadanos y que no tienen por qué tener una connotación política, ¿no? Yo creo que si todos los actores que se sientan en esa mesa, y estoy convencido que la Consellería de Educación, su equipo, va a ser así, pues se va a posibilitar, ¿no? Y yo quería decir también una cuestión que es importante en este sentido, que bueno, hablamos de la huelga y tal, y parece, no vosotros los medios, pero parece que hay en el ambiente, pues como que hay una Consellería de Educación ahí cruzada de brazos, no, vamos a ver, es la misma Consellería de Educación, ojo al dato, que ha hecho que por primera vez en la Comunidad Valenciana, en su historia, la educación de 0 a 3 años sea gratuita para todas las familias de la Comunidad Valenciana, sin importar las rentas, sin importar nada, gratuita de manera universal. Eso es un logro que la izquierda habla mucho de educación. Nosotros hablamos menos, pero eso es un logro que es para quitarse el sombrero, de verdad. Hemos puesto en marcha también el tema de la Ley de Libertad Educativa, donde les hemos dicho a los padres que elijan, que son ellos y no los directores de centro, ni el conseller Marzá, quienes tienen que elegir la lengua vehicular para que sus hijos estudien y se formen. Yo creo que todas esas cuestiones hay que ponerlas en valor. Y encima de todo eso, pues oye, se han asumido costes importantes que tampoco se cuentan, como son toda la reconstrucción DANA de más de 100 centros educativos, que ha supuesto la inversión de 140 millones de euros a pulmón, a riñón, por parte de la Generalitat Valenciana, porque Pedro Sánchez nos ha dicho que no nos quiere ayudar. Bueno, no hay mucho tiempo, no le voy a preguntar por el balance de la comisión de la DANA, pero ha venido a Elche acompañado de los 2 diputados ilicitanos, Lucía Peral y Pepe Salas. Supongo que le habrán contado que esta ciudad está muy sensible con su industria, la del calzado y los componentes. Ayer las patronales se reunían con el Ministerio, con el ministro de Industria, porque le estaba pidiendo un plan de choque, prácticamente, para reforzar la competitividad de las empresas. Desde la Generalitat Valenciana, ¿qué pueden hacer? Presentaron una proposición no de ley, por cierto, y fue muy crítico con los socialistas porque la rechazaron. Hace unos días, el 30 de abril. Pepe Salas fue muy crítico con los socialistas. A mí me sorprendió mucho, porque yo conozco dentro del hemiciclo a 3 ilicitanos, a Ramón Abad del Partido Socialista, a Pepe Salas, a Lucía Peral, ¿no? No voy a decir por cuál les tengo más simpatía o afinidad, pero al margen de la broma, que me sorprendió muchísimo y no llegué a entender cuando vi el panel de las votaciones. Ramón Abad, del Partido Socialista, votó en contra de proteger, de ayudar, de mimar al sector del calzado con lo que representa para Elche y para la comarca del Vinalopó.
Creía que había un error de eso que a veces las votaciones... Y yo miraba allí, y miraba a Pepe, miraba a Lucía y él también me hacía una cara como diciendo que qué fuerte, ¿no? Porque el apoyo al calzado, que no presentaron nada. Ros, el apoyo al calzado no tiene color político. Lo que nos decía antes el presidente Pérez Llorca, no tiene color político. Oye, pretender que en Europa se flexibilicen las normativas, sean más fáciles de cumplir, que la competencia esté donde debe estar, que se regule, que se controle, que tengamos ayudas el sector del calzado en Elche y en todo el Vinalopó para modernizarnos, para la innovación, para la tecnología, para todas esas cuestiones, pues hombre, yo creo que eso de verdad, yo no le veo el color político. Y el PSOE creo que ahí patinó mucho, metió la pata, y sobre todo ese diputado socialista que dice no en las Cortes Valencianas a lo que en su tierra tanto pues valor, riqueza, bienestar genera en definitiva, ¿no? Ellos son los que te pueden contar más cosas al respecto de este tema, pero yo lo viví así. Salas. Yo creo que queda poco que apuntar. Creo que lo ha contado todo Fernando. Pero esa proposición no de ley, ¿qué recorrido tiene ahora? Bueno, esa proposición salió adelante porque salió adelante con los votos nuestros del Partido Popular y con el voto de Vox, con lo cual sigue adelante, y lo que le pedimos al Gobierno central es que empiece a considerar el sector del calzado con la importancia tan enorme como tiene. Sí que ¿Tenéis es verdad. datos de cómo está el sector del calzado en Elche? Sí, bueno. ¿Qué os dicen? ¿Hay preocupación? Hay mucha preocupación. Ahora, en este preciso momento que estábamos viviendo los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, mucho más. El sector del calzado es un sector que, tú lo sabes bien, siempre ha tenido mucha dificultad y se le ha puesto muchas trabas. Afortunadamente, es un sector fuerte, es un sector de grandes emprendedores como tiene Elche, y que ha salido adelante, y sin duda pues saldrá adelante, pero con muchas dificultades, sin duda. Y también tenemos que hablar de la vivienda. Lucía, ya que estás con Nando Pastor, supongo que le habrás contado que aquí tenemos ese plan de casa fácil. ¿Casa precisamente con el plan Vive de la Generalitat Valenciana? Bueno, casa fácil es algo que alardeó el portavoz del Partido Socialista aquí en Elche. A ver, bueno, por un lado, perdón, claro. Casa fácil es lo que dice Pablo Ruz. Es verdad que el Partido Socialista dijo unos terrenos que no tenían nada que ver y que no existían y que se habían dado. Casa fácil es totalmente compatible con el plan Vive, porque al final no deja del Ayuntamiento de Elche estar dentro del plan Vive. Es uno de los más de 300 ayuntamientos que se han adherido al plan Vive. Entonces aquí ya hay dos terrenos, está uno por los juzgados, otro por la zona del Corte Inglés. Sí, efectivamente, y están a punto ya de en breves empezar las obras. Al final esto, como decía el síndic, esto tampoco va ni de derechas ni de izquierdas. La vivienda es una preocupación de todos los españoles, de todos los valencianos, y sobre todo es la mayor preocupación de los jóvenes, tanto en la Comunidad Valenciana como aquí en Elche. O sea, no nos podemos independizar, es muy complicado, y venimos de una paralización por parte del gobierno de la Generalitat anterior, de Ximo Puig y Mónica Oltra, y también del gobierno de España, que siempre está prometiendo viviendas constantemente y no está construyendo nada ni nos está cediendo. Bueno, es una buena noticia que esté ya funcionando ese plan Vive y que empiece por lo menos las viviendas del barrio de Los Palmerales, pero desde la izquierda han sido muy críticos con los requisitos del plan Vive aportados por el gobierno de Mazón y de Pérez Llorca, porque abren la posibilidad a lo que ha ocurrido en Alicante. Al aumentar la renta de las personas que se pueden apuntar a ese plan Vive. Bueno, vamos a ver, yo creo que las cosas hay que ponerlas en contexto, ¿no? Nosotros veníamos de una etapa gris, por no decir negra, durante 8 años de gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra, donde en la Comunidad Valenciana se ejecutaron 0 viviendas, 0 es 0, no es una metáfora, no es una hipérbole, son 0 viviendas públicas en cualquiera de sus tipologías. Régimen asequible del que tanto hablaron, vivienda social del que tanto hablaron, o la VPO clásica, la VPP de la que tanto hablaron, sí. y nunca hicieron ninguna, ¿no? Bien, veníamos de un escenario, como digo, que era pues patético desde ese punto de vista, y nosotros lo primero que hicimos, después de comprometernos en campaña electoral
cuando uno se compromete en campaña electoral con el ciudadano, tiene que cumplir, ¿no? Pues nosotros lo primero que hicimos fue crear un plan. ¿Cómo que crear un plan? Es que no había plan de vivienda en la Comunidad Valenciana. Creamos un plan que se llama el Plan Vive. Ese Plan Vive ha tenido más de 300 adhesiones por parte de los diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de todo color político, los del PSOE también, los de Compromís también. Aunque la ministra Morán dijese que era un plan fatal y que no había que adherirse, sus alcaldes, como si no lo hubiesen oído, dijeron, mira, yo quiero, déjate de cuentos chinos, yo quiero viviendas en mi pueblo para la gente que tiene dificultad de acceso y por lo tanto me voy a adherir, ¿no? Hemos sido capaces en tan solo 2 años y muy poco poner sobre la mesa cerca de 5.000 unidades, 5.000 viviendas, que no solucionan ni mucho menos el problema que hay estructural ni en España ni en la Comunidad Valenciana, pero que demuestra que hay ya una realidad, una herramienta testada que empieza a dar resultados, que es el Plan Vive, ¿no? Además, eso aderezado con otras medidas, no solo eso, con otras medidas del Gobierno de la Generalitat Valenciana tendentes a posibilitar, a facilitar de alguna manera el acceso a la vivienda a aquellos que más lo necesitan, como pueden ser los avales del Instituto Valenciano de Finanzas, ¿no? De ese 20% que el banco no te da, que tú no tienes, siendo joven y no tan joven, y por lo tanto no puedes hacer frente y te encuentras en un bucle, en una rueda, que el banco me da el 80%, pero me falta el 20%, no me pueden dar la hipoteca, no puedo comprar la vivienda. Bueno, pues se han puesto en marcha una línea de avales, de ayudas, por parte de la Administración valenciana, que en estos momentos ha dado como resultado que 2.500 usuarios, 2.500 beneficiarios hayan podido conseguir ese aval. Lo más importante. ¿Jóvenes? Jóvenes hasta 40 y pico años, porque al final hay que ser realista. Sí, es que hay que ser realista con la situación, valga la redundancia, con la realidad que estamos viviendo, y no solo los jóvenes tienen problemas o dificultades de acceso a la vivienda. Y esos 2.500, yo digo, no es un número, son 2.500 hogares, 2.500 familias que tienen la posibilidad de conformar un hogar gracias a esas ayudas. ¿Está solucionado el tema? No, evidentemente este año se ha puesto más dinero en el presupuesto para que no sean 2.500, sino sean 5.000, y igual que el 5.000 de las viviendas, ¿no? Y también hemos reducido algo tan sencillo, pero tan lógico para desenredar la cantidad de trabas y problemas que había de acceso a la vivienda, como ha sido reducir los impuestos, ¿no? Lo hemos hecho en un 25% en el ITP o el impuesto a la vivienda. No, es que no hay tiempo y hay muchos, bueno, no podemos hablar de la deuda histórica, pero sí que hay necesidades. El bloque quirúrgico está paralizado y ahora quieren reformar el hospital para aumentar los quirófanos. No sé si eres conocedor de este problema. La Generalitat Valenciana, yo creo que las obras están adjudicadas, pero hasta 2027 no pueden comenzar. Va a invertir, porque esto es un parche, va a invertir en poder otra vez licitar el bloque quirúrgico del Hospital General. La Generalitat Valenciana va a invertir, porque si no, hay un señor que se llama Pablo Ruz, que nos lo va a poner muy difícil. Vale. Pablo Ruz es un alcalde de Elche que para él lo más importante del mundo es Elche y después Elche, y por lo tanto Pablo Ruz va a estar detrás de quien tiene que estar, para que las inversiones necesarias, prioritarias para que los ciudadanos de Elche las disfruten, estén satisfechas, estén consignadas y tal. Ese es el mejor aval, no lo que diga Nando Pastor hoy aquí, ese es el mejor aval, Pablo Ruz, de que Elche va a estar bien atendida a todos los niveles. Pues repito, porque es un pesado. Pues o sea, es que nos machaca continuamente a todos, lo digo con todo el cariño del mundo hacia él, con toda la simpatía del mundo hacia él, pero es así. Y por lo tanto, pues oye, Elche tiene garantizado futuro, pero muy bueno, ¿no? Pues Nando, precisamente has venido en un día en el que hemos cogido las imágenes de las excavadoras arrancando la primera plantación de limoneros afectados por ese virus de clorosis, que desde Asaja pues están pidiendo precisamente celeridad a la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Agricultura, para que se mapee las parcelas afectadas y se destruyan y se indemnicen a los agricultores. Lucía o Salas, ¿cómo está hay una preocupación en el Camp de Elche. Estas son imágenes en directo, ¿las estáis viendo? O no, son las imágenes de las 9 de la mañana, Chema. Ah, esto es directo, o sea, esto es el directo. Aquí está Pedro Valero, el agricultor afectado, está nuestra compañera, y cuando os marchéis vamos a conectar con ellos. Pero sí que me gustaría, Nando, y a los diputados ilicitanos, ¿qué podemos hacer por los agricultores del Camp de Elche ante esta nueva amenaza? Estamos mirando las imágenes
Barrachina, el conseller de Agricultura y Ganadería de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, es un auténtico comprometido con el sector y el mejor aval que tiene para que lo que yo diga sea cierto es que él es agricultor. Entonces él no es un burócrata, no es una persona, no es un político de despacho, él es agricultor. Él tiene su tractor, él cultiva, él es de Segorbe, del interior de Castellón, entonces eso es un aval y es una garantía, ¿no? Está muy preocupado por todas las cuestiones. Ha posibilitado 50 millones hace nada de fondos públicos de la Consellería para posibilitar que los jóvenes agricultores tengan continuidad, los ganaderos en el relevo esos generacional, oficios, el relevo es importante, generacional, sí. ¿no? Es un conseller muy comprometido con todas las políticas de agua, porque aunque él en su territorio no las tenga, pero es consciente de la realidad de la Comunidad Valenciana, es consciente de la realidad del sur, de todo lo que es desde el campo de Elche hasta la Vega Baja, llegando a Murcia, Almería, y es una persona que se deja la piel ahí y tal, ¿no? Por lo tanto, todas estas cuestiones yo creo que van a ser perfectamente atendidas por el conseller Barrachina. No sé si queréis preguntar alguna cuestión al respecto, pero... Vamos, es muy triste las imágenes, lo que estamos viendo, pero es un virus que hay que atajar para que no... Efectivamente. Bueno, pues esperemos el decreto de las indemnizaciones a los agricultores como Pedro Valero. Pues muchas gracias, Nando. Muchísimas gracias. Sobre todo por decirnos que tenemos un alcalde que con él no se va a perdonar la deuda histórica de la Generalitat que tiene contraída con este municipio. Gracias, Lucía. Gracias, Pepe Salas. Gracias a ti.